Buenas tardes, bienvenidos a nuestra última sesión de memoria activa del 2025 de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, hoy con nuestro tema 130 años de cine. Muchas gracias a nuestros panelistas invitados Mauricio Durán y Armando Casas. Los dejo ahora con nuestro moderador Jorge Mario Vera, subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Hola, buenas tardes. Un placer estar en esta última sesión de memoria activa del 2025 y nada mejor que para cerrar el año que con la celebración de los 30 años del cinematógrafo, al menos de la proyección de lo que fue el inicio de las imágenes en movimiento ya un poco a nivel más general. En esta sesión básicamente no solamente queremos recordar esta fecha que es bien importante, sino también un poco la evolución que ha tenido el cine a lo largo de estos 130 años. Mirar un poco también cómo fue la llegada y la evolución de ese cine local, desde la mirada, por ejemplo, de Armando Casas, que ya pronto presentaremos y damos la bienvenida, desde México, o Mauricio Durán también le damos la bienvenida, desde Colombia, cómo ha sido esa visión de la evolución de estos 130 años del cine y también mirar un poco cómo ha cambiado la forma de hacer las películas a nivel tecnológico, pero también la forma como se están recibiendo las películas actualmente. Esa es un poco la conversación que vamos a tener hoy. Si quieres, pasamos a la siguiente imagen, por favor. A lo largo de la charla vamos a ir mostrando unos clips muy cortos sobre lo que han sido algunos de los hitos importantes de esta evolución de la cinematografía. Para iniciar, vemos este fotograma de la película Manizales City que está cumpliendo 100 años y que fue restaurada este 2025 por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y ahora sí damos la bienvenida formal a Armando Casas y a Mauricio Durán, quienes nos acompañarán a lo largo de esta hora hablando de lo que es y lo que ha sido esta celebración de los 130 años de el cinematógrafo. Armando Casas, de origen mexicano, es director de cine y académico con estudios en literatura dramática, periodismo y cinematografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es productor y director de 20 largometrajes, así como de decenas de cortometrajes, documentales y programas de televisión, y es autor de más de 10 libros sobre cine, así como de una investigación con varios documentales sobre la historia de la caricatura mexicana. Fue director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, de TV UNAM y Canal 22 y el Canal Cultural de México. Actualmente acaba de terminar su periodo como presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y me corriges, Armando, quien es la que otorga los premios Ariel en México. Así es, Bienvenido, Jorge. Armando. Un Así es, placer que muchas estés con gracias. nosotros hoy. Gracias. Y también nos acompaña Mauricio Durán. Mauricio Durán ha pasado más de medio siglo formándose en las salas de cine, donde aprendió a mirar, pensar y sentir el mundo a través de las imágenes. Es arquitecto de la Universidad de los Andes de Bogotá y magíster en filosofía de la Universidad Javeriana. Ha llevado su sensibilidad cinematográfica a reflexiones sobre la ciudad, las narrativas urbanas y el cine como dispositivo político. Durante más de 30 años ha sido profesor investigador del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana, así como docentes en otras universidades de Colombia, acompañando a generaciones de estudiantes a descubrir una mirada más profunda y autoral del audiovisual. Más que un crítico, Durán es un estudioso de cómo el cine transforma nuestra percepción y nuestra relación con el mundo, defendiendo la experiencia estética como resistencia frente a la saturación contemporánea de pantallas. Su obra escrita dialoga con los fantasmas del cine y aboga por la pausa, la observación y el silencio. Es autor de La máquina cinematográfica y El arte moderno y el cine como máquina de pensamiento y control, además de coeditar y colaborar en múltiples libros y revistas especializadas que han aportado a la reflexión sobre el cine latinoamericano y su memoria cultural. Mauricio también pues hace parte de la maestría en creación audiovisual de la Universidad Javeriana, una maestría a la que le tenemos mucho cariño y que ha generado cosas muy importantes aquí en Colombia. Entonces, bienvenido Armando, bienvenido Mauricio. Y la idea es que comencemos a hablar un poco de estos 130 años del cinematógrafo de los Lumière, obviamente teniendo en cuenta todo ese precine que hubo casi 1 o 2 siglos antes de que viéramos ya, digámoslo como dicen muchos puristas, comercialmente el cine.
pero es una fecha muy especial porque integra muchas de las cosas que más adelante van a dar la estructura a lo que conocemos como la cinematografía. Entonces, para iniciar con lo del cinematógrafo de 1895, hay que decir que con la proliferación de los artilugios ópticos, los espectáculos audiovisuales se pusieron de moda y se registraron patentes de investigadores como Louis Le Prince, que tal vez es uno de los más importantes, que infortunadamente no alcanzó a terminar su investigación porque, por una razón que todavía no está clara, desapareció en un tren y muchas de sus investigaciones quedaron muy avanzadas, pero también muy inconclusas. Y el trabajo de Thomas Alva Edison y particularmente de Dixon, que era su mano derecha y al que se le considera realmente el inventor de lo que vamos a llamar el kinetógrafo. Esto aceleró la carrera hacia el cine. Y de nuevo Luis Lumière dio con la solución y fue lo que llamamos cinematógrafo. Básicamente el aparato que es el que estamos viendo aquí en esta imagen consistía en una caja de madera con un objetivo y una película perforada, una película fotosensible, perforada y en tamaño de 35 milímetros. Vale la pena destacar que esta caja era, además de filmar, era el laboratorio de revelado y también era el proyector. Es decir, cumplía esas funciones múltiples del cine. Entonces, quiero a partir de como esta visión general que Armando nos cuentes cómo ves ese origen del cine. Y ya estamos celebrando estos 130 años, pero creo que México también está muy cercano a los 130 años del cinematógrafo. ¿Cómo fue ese origen en la cinematografía mexicana y el arranque realmente de las imágenes en movimiento? Gracias, Jorge. Pues en México fue uno de los sitios en donde los hermanos Lumière mandaron un enviado muy inmediatamente a la exhibición que vamos a conmemorar ahora de 130 años. Hay sitios a los que, especialmente en Europa, donde mandaron sus equipos de manera muy expedita. Y en México el cine comienza desde el 1896. El enviado de los hermanos Lumière también estuvo en Marruecos, en Indochina. Fue un fotógrafo cineasta llamado Gabriel Beire, francés, por supuesto. Y él básicamente, pues, tomó en este final del siglo XIX y principios del XX, varias vistas que se le llamaban a estas imágenes que hacían en ese momento. Es interesante en México cómo se desarrolló, porque el invento llamó la atención del máximo poder en México. Era el general Porfirio Díaz, que a la postre sería considerado un dictador por haber gobernado más de 36 años. eh, Fue el presidente contra el cual surgió la Revolución Mexicana, el estallido social que conocemos con la Revolución Mexicana, una revolución muy sangrienta, armada. Pero antes de este momento, conocemos, y están afortunadamente existen, están muy bien resguardados en la Filmoteca de la UNAM, varias de estas vistas se hicieron durante la época previa a la Revolución, de principios del siglo XX mexicano, eh, y muchas son la vida, son vistas costumbristas, la vida tradicional en México, de bailables, de cómo la gente paseaba, de gente haciendo actividades cotidianas, caminando por un lugar que aquí conocemos como la Alameda, que es un gran bosque en la Ciudad de México, o algo que sí fue poco común en otros lugares del mundo, o de las que más existen son las de Porfirio Díaz, el presidente de México, paseando un caballo, paseando en tren, inaugurando monumentos. A Porfirio Díaz le encantaba el invento y se desarrolló de manera muy rápida en México, al grado de que hay un desfile que es muy importante, que fue filmado en el año 1910, conmemorando la independencia de México. México se festeja la independencia de México el 15 de septiembre de 1810, se pone como fecha establecida de inicio de la independencia, con un llamado a atacar a los españoles que vivían en ese entonces en México.
Y entonces se estaba festejando un siglo de la fecha de independencia con un gran desfile enorme en lo que aquí es una plaza una avenida muy importante, Avenida del Paseo de la Reforma, donde hay una columna que festeja la independencia. Pues todo eso lo tenemos filmado y es unos meses antes de que estallara en noviembre la Revolución Mexicana, este estallido armado que fue, además, ese es otro dato importante, la primera revolución, la primera batalla o la primera encuentro de una guerra filmado por el cine, en la historia del cine, fue en México, antes que inclusive en la Unión Soviética, en Rusia, ¿no? Que fue en 1917. Entonces México fue un país donde se desarrolló de manera muy vasta las imágenes, el desarrollo de las imágenes de movimiento y lo que conocemos como el cinematógrafo. Quisiera saber cómo es tu percepción del inicio, del arranque de la cinematografía en Colombia, que oficialmente se habla de 110 años del cine en Colombia, pero realmente si miramos un poco atrás, miramos los primeros trabajos de Floro Manco, incluso los mismos enviados de la Casa Lumière desde Lyon a Colombia, pues ahí hay un registro también de una cinematografía que apenas arrancaba y se tiene como arranque oficial a partir del año de 1907, pero ¿cómo es tu percepción de este arranque de la cinematografía en Colombia? Jorge, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí también con Armando y bueno, gracias a la Fundación Patrimonio Fílmico. Eh, sí, yo quisiera también eh, recordar esa caja que estabas mostrando. Me parece muy singular. Eh, eh, Creo que Julio García Espinosa da una explicación muy interesante de lo que pasa con nuestros cines, ¿no? En América Latina, donde pues obviamente estuvo México, Argentina, la vanguardia, pero sobre todo países donde yo creo que sí hubo una industria cinematográfica, tanto como Brasil, eh, sobre todo a partir también del cine sonoro, ¿no? Si recordamos, el cine sonoro se acaballa de alguna manera en la producción musical que ya dominaba el resto de América Latina, también a través de medios, ¿no? Como la radio, pues el gramófono, etcétera, que eran básicamente el tango por un lado y la ranchera por el otro. Entonces acaballa ahí y logra tener un fuerte dominio en el resto del continente. Sin embargo, hay que recordar que los años 20 en el cine colombiano y en el cine latinoamericano fue muy importante la producción colombiana. Hubo toda esta 20 largometrajes, alrededor de 20 largometrajes filmados en menos de una década que fueron realmente importantísimos. Yo vuelvo otra vez porque dejé ahí pendiente el texto de Julio García Espinosa, La doble moral del cine, donde él habla de cómo trajeron esta caja que servía, como tú decías, Jorge, muy bien, de tanto de cinematógrafo, de cámara para capturar las imágenes, como de proyector de cine. Y él dice cómo esto de alguna manera se desmembra en dos y definitivamente nos dejan los proyectores y se llevan las cámaras, ¿no? Y quedamos a la saga también muchos países, aunque gracias a estos Quijotes que hicieron el cine en todos los países americanos, gente iluminada, como grandes locos enamorados del cine, pero era una gran dificultad. Eh, la llegada también estuvo Gabriel Beire y recordemos que Colombia cuenta en ese momento con Panamá. Entonces tenemos también la llegada por Panamá, por la costa atlántica y poco a poco sube el cinematógrafo en sus primeras exhibiciones, sobre todo exhibiciones, y llega a Bogotá, ¿no? Donde va a ser exhibido en el teatro, en lo que hoy sería el Teatro Municipal. Perdón, hoy sí.
Eh, y a partir también de los primeros intentos hacia 1915, ya podemos dar cuenta de unas primeras realizaciones mucho más conformadas, más allá de esas primeras tomas de noticieros que fueron muy importantes, los mismos paisajes de la subida de nuestra geografía, de la subida del cinematógrafo de la costa atlántica hasta Bogotá, que fueron filmados y algunos acontecimientos que sucedían en ese momento, hasta llegar ya hacia 1800, perdón, 1922, donde se hacen los primeros largometrajes como La María, María de Jorge, pues de la versión cinematográfica de Jorge Isaac, que después incluso México también hizo una realización de la María en los años 70 aquí en Colombia, eh, pero se realizaron una gran cantidad de películas, como les digo, casi alrededor de 20. Tú sabes quizá mejor, Jorge, el número exacto, además, porque hay películas que aparecen, vuelven, por ejemplo, esta de Manizales estuvo perdida mucho Claro. tiempo, ¿no? Y lo mismo la de Garras de Oro también estuvo perdida mucho tiempo y se fueron recuperadas. Y muchas de esas, tristemente, precisamente como María, de, eh, son películas de las que se conservan unos pocos segundos. Sí, este Llega realmente el, es un periodo muy fructífero en el caso de la cinematografía colombiana y es donde realmente hay un arranque de la producción nacional, ¿no? Es donde realmente que arranca y casualmente entre este 2024 y el 2026 se están celebrando los 100 años de muchas de esas películas que fueron trascendentales para tal vez para el arranque y la evolución de la cinematografía colombiana. En este año, pues ya nombrados Manizales City, pero también celebramos los 100 años de Bajo el cielo antioqueño, 100 años de Como los muertos. El próximo año celebramos 100 años de Alma Provinciana, que es una película muy importante, y hace un año celebrábamos los 100 años de las películas Madre, Ahora las Violetas y La Tragedia del Silencio, para cerrar en el 1927 con Garras de Oro, que fue pues la otra película fundamental de este periodo. Si quieren, para ilustrar un poco este primer periodo a nivel mundial, vamos a mostrar un pequeño clip de selección de momentos aleatorios de la historia del cine, obviamente como toda historia incompleta, pero vamos a mirar algunos hitos para seguir hablando un poco aquí en estos 130 años del cinematógrafo. Vamos con el primer video, por favor.
Un estudiante, Gonzalo Bravo Pérez, es la víctima propiciatoria. Es el elegido por el destino para dar el contingente de sangre que exige toda génesis renovadora. La ciudadanía ciñe negros crespones a la bandera de sus reivindicaciones. En la retina inmóvil, en la pupila siempre abierta de sus lentes, se refleja aún el entusiasmo con que Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales y el Líbano, sedes de estas empresas, iniciaron labores y que poco tiempo después proyectaron la sombra de sus fracasos. Bueno, entonces este es un primer recorrido por lo que es la historia del cine y quisimos centrar un poco en lo que ha sido también la evolución de la cinematografía en Colombia, algunos hitos importantes, mezclando algunas cosas importantes de la cinematografía mundial, por ejemplo, como la aparición de el cine sonoro, primero grabado y después sincrónico, y la aparición de lo que va a ser también uno de los grandes aportes de los Lumière, que va a ser el registro en color, del cual vamos a hablar ahorita más adelante. Pero quería saber, Armando, viste acá pues un recuento de lo que es un poco algunos hitos de la cinematografía en Colombia. Entró en este primer periodo que va aquí hasta el 38, pero vamos a extendernos hasta los años 50. ¿Cuáles crees que fueron esos hitos importantes de la cinematografía mexicana? O si quieres involucrar ya hitos importantes de la cinematografía latinoamericana que hagan parte como de todo este recorrido de los 130 años del cinematógrafo. Sí, gracias, Jorge. El cine mexicano desarrolló un amplio acervo, así como los hermanos Acevedo, a través especialmente de los hermanos Alba, o también de Jesús Sachavitia y muy particularmente de Salvador Toscano. Eh, Como decía, inclusive hubo cineastas que al inicio de la Revolución Mexicana en realidad se aliaron a ciertos líderes de la Revolución para seguirlos, ¿no? Que además en la Revolución Mexicana, pues estos líderes estaban confrontados unos contra los otros, ¿no? Pertenecer a uno o a otro podía ser un peligro si te encontrabas al adversario. Me llama la atención, por ejemplo, ver que Alfredo el Diestro, que es una figura importante en estos orígenes del cine mexicano, de colombiano, pues también estuvo aquí en México una película emblemática, pero estuvo como actor en la película El compadre Mendoza, una película de los años 30 de Fernando de Fuentes.
de los hitos más importantes que puedo considerar en esta primera etapa en el cine mexicano es la trilogía La Revolución que hizo Fernando Fuentes en los años 30, en donde el epítome o la película más emblemática se llama Vámonos con Pancho Villa, de 1935. Puedo decir que esa película, todavía hoy, a 130 años pues, del nacimiento del cine o de la llegada al cine también en México, que llegó en el 96, pues esa película todavía por la mayoría de los críticos sigue siendo una de las dos, tres, cinco películas más importantes de la historia del cine mexicano, o la mejor película de la historia del cine mexicano, inclusive para algunos críticos. En mi opinión, sí, es quizás la mejor película de la historia del cine mexicano. Es una película muy temprana, de los años 30, que habla de un personaje de la Revolución que se hizo muy famoso también a través del cine, que es otro hito importante, que Pancho Villa llegó a hacer un contrato con una empresa estadounidense, la Mutual, para que le filmaran sus batallas, haciendo que inclusive las batallas fueran, pues fueran de día en lugar de noche para que pudieran ser filmadas. Eh, Hay la primera película de ficción mexicana, es un cortometraje de 1912 que se llama El aniversario de la muerte de la suegra de Enar, los hermanos Albas. El Enar era un payaso de la época y es un cortometraje de veintitantos minutos que puede ser considerado la primera película en forma como una ficción en el cine mexicano, aunque ya se habían hecho algunas cosas, pero la que sin lugar a dudas es la primera comedia del cine mexicano. Pues una película que claramente tiene la intención de divertir y hacer reír, y los protagonistas son unos payasos de circo. El, Algo que me gustaría comentar brevemente es que ahora que vimos estas imágenes, nosotros conocemos esta etapa como la etapa de cine mudo, cine silente, y recordar que sabemos que buena parte de esas proyecciones de ya avanzado este cine que se fue consolidando, como bien dice la infografía, el video con Griffith, Per- por ejemplo, ¿no? Perdón, Armando, te Sí. interrumpo. ¿Puedes reacomodar tu cámara un poquitico para que no se te corte Sí, la cabeza, por favor? sí, perdona, es que como no Gracias. me estoy viendo, porque estoy viendo, Tranquilo. ya me estoy viendo, Sí, ya, perfecto. perdona. Muchas gracias. Entonces, decía que este cine silente, este cine mudo, pues no se veía sin sonidos, el sonido se hacía, había orquestas que tocaban, había gente inclusive que hacía efectos, había gente que narraba, en fin, que es un poco curioso que nosotros a veces vemos ese cine porque no conocemos qué sonidos lo acompañaban, pues lo vemos totalmente silente, aunque claro, había partituras inclusive que se han recuperado, se han hecho, conocemos algunas de ellas, y decir que este año también tiene importancia fundamental en la historia de cinematográfica mundial, porque, por ejemplo, es el año en que cumple 100 años una película emblemática de la historia del cine como arte, además como fundacional en términos del montaje cinematográfico, que es El acorazado Potemkin. O sea, que estemos este año al centenario de una película que muchos de nosotros estudiamos obligadamente hace 40 años como parte de la historia del cine, pues es muy significativo, ¿no? Como es el caso de la Cosa de Potenki, no es la única. Hace algunos años también conmemoramos los 100 años de Nosferatu y en fin, así iremos pasando por una serie de películas emblemáticas hasta llegar, de hecho, ya a la conmemoración de los 100 años de las primeras películas sonoras en nuestros países. En el caso de México, en 1928 con la película Santa, que es una adaptación literaria de Federico Gamboa. Ok. Mauricio, quiero que, obviamente estamos haciendo un recorrido por la historia del cine en estos 130 años también, pero ya quiero que entremos un poco a mirar cómo fue cambiando la cinematografía, sobre todo, primero con la evolución tecnológica a través de las imágenes electrónicas, es decir, por ejemplo, la aparición de la televisión, la aparición del registro de video y todos esos cambios que se han ido dando y de los cuales vamos a hablar más hacia el final de la charla en términos de cómo se hace el cine, pero también cómo se ve el cine. ¿Sí? Que es un poco esos cambios que se fueron dando, aparece la televisión aparentemente como competencia del cine, como una forma diferente,
pero principalmente aparece el video como una forma de registro que da otras características a la imagen distintas a la que da la misma película. Entonces, ¿cómo ves todo ese periodo y esa transformación que se fue dando? Yo diría que a partir de mediados de los años 50 hasta bien entrados los 2000. Obviamente es un periodo muy grande, pero un poco es como que empecemos a hablar de ese tema que también tiene que ver con estos 130 años del cinematógrafo. Sí, Jorge, ahora pues voy a, más que datos y fechas, voy a hablar como en términos muy generales y quizá permitiéndome fantasear un poco. Estaba pensando, siguiendo a Harun Farocki, que se pregunta, ¿cuál es el afán? Porque salen corriendo estos obreros de la fábrica de los hermanos Lumière y tú has puesto eso, pues obviamente como usualmente se hace, muy seguida esa imagen del viaje a la luna de Méliès, ¿no? Has unido por montaje ese momento en que salen los obreros de la fábrica de Lumière y aparece estas fantásticas imágenes de los Méliès y me ha dado como, he pensado en responderle a Harun Farocki, iban a cine. Estaban afanados porque salen a cine. Y es un poco lo que sucede durante todo el siglo XX. Creo que el cine como ninguna otra técnica, como ningún evento artístico, como ningún acontecimiento social, me atrevería a decir, transformó la mirada del hombre durante el siglo XX, ¿sí? Que nos hicimos otros. Somos ciudadanos del cine, somos ciudadanos mundiales del cine de alguna manera. Y lo que sucede un poco ya contestando a tu respuesta es, sí, la llegada de la televisión después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la televisión, pues cuando se vuelve este electrodoméstico y se introduce en la casa, ¿no? El cine al interior de la casa, que era también el temor de ciertos moralismos, ¿no? El cine con todos sus permisos y con todos sus maravillas, pero también lo que consideraba mucha gente peligros morales, peligros sociales, se introduce en la casa y, y después el video. Yo creo que aquí hay que mirarlo también como, como una transformación muy grande, porque si bien el cine nos hace partícipes también de la ciudad moderna, el cine respondió a las necesidades de estas masas urbanas, de estas grandes masas urbanas, estas necesidades de diversión, y después nos volvemos otra vez a las casas, bueno, primero la burguesía que pudiese tener un televisor, pero muy prontamente el televisor llegó a una gran mayoría y después el video. Me interesa mucho la llegada del video porque yo creo que en ese momento recuperamos lo que se llevaron los Lumière hacia 1897-98, cuando deciden separar la máquina capturadora de imágenes, el cinematógrafo mismo del proyector de cine y solo nos dejan el proyector, ¿no? Con el video tenemos también esa agilidad. Yo creo que nos vamos familiarizando hasta tener hoy en día, pues aquí en nuestros bolsillos estas máquinas divulgadoras de imágenes, reproductoras de imágenes, productoras de imágenes que hacen circular imágenes a una velocidad impresionante y también estamos ante unos cambios de percepción del cine que nosotros tres yo creo que podemos dar constancia, ¿no? De esos momentos donde íbamos, no en los centros comerciales, sino los teatros quedaban a la calle misma de la ciudad, caminábamos la ciudad. Yo tengo recorridos por toda la 13, enfrentándome a las salas de cine, viendo las carteleras y decidiendo para decidir a qué película entrar, a este momento en que empiezan a verse en televisión y hoy en día, pues la sorpresa de ver cómo en Transmilenio, o me imagino que en el Metro de México, alguien está viendo una serie de televisión o,
o sí, una serie o también una película, ¿no? A veces les digo a mis alumnos que qué locura, no me puedo imaginar a alguien viendo una película de Tarkovsky en el celular con sus audífonos, metido en el metro, metido en un colectivo como el Transmilenio, ¿no? Entonces yo creo que está eso que yo creo que nosotros lamentaríamos perder la sala de cine definitivamente y afortunadamente todavía hay un culto menor. Obviamente, como tú decías antes de que empezáramos, casi que se volvió un espectáculo como la ópera, pero también es la apropiación de un lenguaje por todo el mundo. Eh, Julio García Espinosa hablaba de una democratización de las imágenes y del lenguaje, y yo creo que el video nos acerca también a eso, a poder contestar con imágenes frente a las imágenes que estamos viendo. Bueno, Me gustaría rápidamente, Jorge, claro, claro, Armando. aprovechar de lo que mencionó Mauricio de este aparato, que es prodigioso, pero donde se visiona mucho las imágenes en movimiento ahora para mucha gente. Es una ironía. Hablabas vimos en el video del el kinetoscopio. Recordar que el kinetoscopio era un aparato donde uno se acercaba así y veía las imágenes del tamaño similar a este. Entonces, estamos volviendo a esa época kinetoscópica, por decirlo de una manera, en donde además la clave del cinematógrafo está entre la relación entre Lumière y Edison, que los inventos son paralelos, es que los Lumière proyectaron la película y Edison, como buen capitalista, creía que lo que había que hacer era pagar una moneda para verla individualmente. El colectivo que es esa sala cinematográfica que los Lumière hicieron, y es lo que estamos conmemorando, los 130 años de esa exhibición colectiva, es lo que creo yo que a pesar de que puede mucha gente ver películas como esta, y tienes razón, Mauricio, no creo que Tarkovsky, más bien no creo que lo vean algunos estudiantes o gente joven, pero es cierto, se hace imposible imaginar ver muchas películas a través de este aparato, es que eh, realmente lo que vamos a lo que no está sucediendo todavía es la desaparición de las salas de cine. Cuando después de la pandemia bajó la asistencia y tal, pero ya se ha recuperado. México, por decir un dato, es el cuarto país donde más se venden boletos de cine en el mundo. Mucha gente va al cine aquí como el evento más importante y solo está detrás de Estados Unidos, China y la India. ¿Por qué? Porque el cine, como bien lo dice Mauricio, es el espectáculo, es el evento más accesible para las familias. No es gratuito que las salas de cine estén, y eso es parte de estos 130 años, ya no sean estos edificios grandes, enormes, con muchas butacas, edificios además arquitectónicamente importantes y tal, sino sean conjuntos multiplexados en centros comerciales o malls, porque la gente va al cine como parte de un entretenimiento generalizado, donde hacen compras, donde comen, donde pasean y van al cine a ver a veces la película que esté disponible. Entonces, eso es lo que, más allá obviamente, de aquella idea buñueliana del cine en la sala oscura, es como lo más parecido a un sueño, pues también el cine sigue siendo el evento más social, más importante que tenemos todavía en el mundo y que difícilmente eso cambia a pesar de que tengamos ya estos accesos a la mano. Bueno, vamos a ver un segundo video, un segundo clip para resumir este periodo del que hemos estado hablando en este último segmento para ya entrar a la parte final y hacer un poco las reflexiones hacia dónde va el cine como lo entendemos hoy en día. Entonces vamos con el segundo video, por favor.
asoman tu ventana claveles de Bogotá, y son claveles blancos, emblema de castidad. Envidio los claveles que besan tu lindo faz, pero tus suspiros y viven donde tú estás. Bogotana, Bogotana, ojos negros que dicen soñar ilusión. Ahora te voy a enseñar a respetar a la gente. A los acordes del himno nacional, cruza la plaza de Bolívar el excelentísimo señor Ospina Pérez, acompañado de su señora doña Berta Hernández de Ospina Pérez, de la Comisión del Congreso y de otras altas personalidades. El señor presidente, acompañado de su distinguida esposa, recibe en el Salón Amarillo a los embajadores especiales que han sido invitados al banquete que en su honor se sirve antes del baile de gala. Oculto ahora la cámara por estas nubes de invierno, estremeció trágicamente los Andes caucanos hace algunos días, cuando 17 estudiantes de la histórica Universidad de Popayán encontraron la muerte en una excursión de estudio. Esta falda arrasada por la lava descendente deja salir aún un poco de humo de los rastrojos donde quedan restos de las víctimas. Tal como puede apreciarse en estos escenos acontecimientos del 9 de abril de 1948, de los cuales Procinal tiene filmados alrededor de 60 minutos de los más trascendentales aspectos. El ataque al Palacio Presidencial desde la esquina del Capitolio asentado es apenas uno de los hechos de aquella fecha nefasta registrada para Procinal. Estos negativos son únicos en Colombia. Teresita España, candidata por el barrio de Nuestra Señora de las Nieves. Si estuviéramos en Norteamérica, diríamos... bueno, ustedes perdonen. Qué hermoso es poder compararse con todo el mundo y saber de pronto que otros anhelan nuestra vida, una prohibición. Elisa, ¿otra vez en la ventana? Vete adentro a hacer algo. ¿Qué buscas en la calle a toda hora? Don Ambrosio y sus hombres trabajaban abriendo un túnel de ventilación en una de las partes más profundas de la mina, donde el ambiente húmedo y pestilente de gases dificultaba hasta la respiración. La cuadrilla completaba 6 meses de trabajo y se calculaba que faltaban por lo menos otros tantos para salir al exterior.
Si Mauricio, Armando quieren ir comentando algo sobre este periodo histórico, bienvenido, porque también. Oye, me llama la atención ahora que vi la primera película colombiana sonora, es las primeras películas sonoras en el mundo, empezando por el cantante de jazz en Estados Unidos, en México Santa, eh, veo que hay una característica que común y tiene lógica, que en todas cantan. Es Sí, decir, si el cine iba a hablar, si el cine, digo, ya se iba a escuchar, pues que se escuchen las canciones, ¿no? Entonces tiene ese común de vamos a hacerlo para que canten, básicamente. Acá estoy, Pablito. ¡Ven, Pablito! era un cine casi musical, ¿no? La mayoría de las películas de ese periodo de arranque del cine son muy musicales. Nada, mi cielo. Ven, ven. Es que yo creo que eso fue también lo que impulsó mucho a la A industria la muerte llamo a mexicana grito, y a la industria argentina, ¿no? pero no me quiere oír. Y que ya Parece tenía un que gran hasta la público muerte cautivo que era el resto Le gusta verme americano, sufrir. como decía ahora. Pero sí, el apoyo, el cine, el primer cine sonoro y el musical son absolutamente ligados, ¿no? Y también veo cierta influencia inevitable del cine mexicano en el cine colombiano, en el cine latinoamericano. Sí. Por ejemplo, la película que cambió el destino del cine mexicano fue del mismo que hizo Vamos con Pancho Villa, Fernando de Fuentes, que hizo una película que se llama Allá en el Rancho Grande. Entonces, de repente, ese musical ranchero y tal influenció a que hicieran más películas así en México, pero también influenció a otros países como Colombia, ¿no? Que como fue un éxito, pues parecía que era un modelo a seguir. Y efectivamente, este cine de esta época, pues tenía mucho de musical, ¿no? No se podía concebir si no había canciones. Y destacar también que, de lo que decía Mauricio respecto a la televisión y tal, que la forma en que el cine no perdió a su público a partir de la televisión tiene que ver con, efectivamente, con que la gente podía ver en el cine lo que no veía en la televisión finalmente, en todos sentidos, una pantalla grande, una pantalla además muy alargada, ¿no? Ya el cine, el famoso CinemaScope, en fin, que la televisión era imposible, el color inclusive, que llegó obviamente mucho antes al cine que a la televisión, y algo también muy importante, los temas y lo que estaba permitido, ¿no? A la sala de cine el cine empezó a abrirse a ciertos temas que eran tabú antes, pues antes como parte de la competencia de la televisión, donde era imposible ver esos temas o ese tipo de cosas. Empezaron a recordar que los primeros desnudos, por lo menos en el cine mexicano, por ejemplo, fueron en los años 50, compitiendo con la televisión, donde no era posible a veces ni ver un beso, ¿no? Interesante que ahí por ahí pasó la película de Billy La Wilder, política del Some Like It Estado Hot con cambia. Marilyn Monroe y Nunca Jack Lemmon. antes se había dado en A mí me Colombia ese parece momento el de que final se de esa encargara película una uno de los oficina mejores de finales de la pensar en historia cine. del cine. Lo único es que yo he tenido que poner la cara por usted final y de la hacer todos sus película negocios es, sucios, mientras espléndido usted y se la creo que pasa es aquí uno de los encerrado mejores. sin saber nada, ni siquiera de dónde viene la sangre que lo mantiene vivo. Decir también que el momento en el que estamos, hay un dato curioso. Perdona, es que te interrumpió un poco el sonido del video. ¿De cuál película hablabas que te parece uno de los mejores finales? En América Latina la conocemos con Falda hacia lo loco de Billy Wilder. Some Like It Hot. Sí. ¿No? Sí, que es uno de los mejores finales de la historia del cine. Perdón por la interrupción. Tranquilo, sí, perfecto. Ya, ok. Bueno, para ir ya entrando como a cerrar esta conversación antes de tener el último video que va dentro del último periodo de la cinematografía, quisiera que me dieran sus percepciones sobre hacia dónde va el cine. Es decir, ¿es posible que el cine vuelva a como lo entendemos ahora? O que la sala de cine se vuelva definitivamente un templo para ciertas cosas únicas, como ya lo estaba pronosticando Steven Spielberg, que él decía que él seguía filmando en película porque sabía que
las salas de cine se iban a convertir en unos templos para ver espectáculos muy particulares, parecidos a la ópera. Entonces, ¿hacia dónde ven ustedes el cambio, no solamente tecnológico, sino de los públicos? Porque como vemos ahora, pues las plataformas prefieren a veces primero estrenar en la plataforma que estrenar en la sala de cine. Entonces, estrenan en un festival de cine, va a la plataforma tipo Netflix o Apple o la que sea, y ya después sí va como en un segundo plano a un circuito comercial en salas de cine. ¿Cómo perciben ustedes ese sentido de la cinematografía? Armando creo que tiene afán. Yo le doy la palabra primero a él. Sí, claro, claro, para ir cerrando con Armando y ir Sí, despidiéndole y agradeciéndole. gracias, Mauricio. Pues mira, es interesante. El primer dato que quiero comentar es que en lo que llevamos de cine, la historia del audiovisual o del cine, particularmente la historia del siglo XXI, hemos hecho la misma cantidad de películas o de audiovisual que toda la historia del siglo XX o de los cines del cine. Es decir, eso es un dato importante. Estamos haciendo mucho más, produciendo mucho más que nunca. Tiene que ver con esto de hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. O sea, no hay modo de consumir eso. Las plataformas, por supuesto, también, yo creo que y pasar de manera similar como la televisión con el cine, no creo, no, el propio cine tiene forma de no competir con las plataformas a través de muchas cosas, pero el espectáculo en sí mismo sigue siendo algo que no parece que vaya a desaparecer. Lo que está sucediendo es que las plataformas crecieron exponencialmente en relación más bien a la televisión, es donde la televisión tiene otro tipo de dificultades. Eh, y que lo que también llegamos a un punto de techo de la sala de las plataformas. Crecieron exponencialmente con la pandemia y ahora ya están estancadas, digamos, su crecimiento. Están enormemente crecidas, pero tampoco están creciendo ya mucho más. Y eso es parte de lo del nuevo entorno mediático en el que estamos conviviendo. Las plataformas son muy importantes como oferta, pero el cine como espectáculo sigue siendo afortunadamente no se ha perdido frente a las plataformas. Es la televisión la que realmente que compite en realidad con la inmediatez y el en vivo, la que trata de convivir con este ecosistema audiovisual. Decir también que en los últimos 5 años lo que estamos viviendo es un cambio sustancial, igual que pasa con la inteligencia artificial, en relación a muchos años atrás. Y que lo que es delicado en este momento, y le toca mucho, por ejemplo, a una institución como Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, es la cantidad de películas filmadas en el siglo XXI que se van a perder porque no están en soporte celuloide y porque no están, y porque los soportes que existen, el video se degrada, se pierde y ya no es un soporte utilizable. Y el sistema digital y los discos duros y todo lo que tenemos en la actualidad, LTOs y tal, pues no sabemos cuánto van a durar, solo sabemos que el celuloide pues ya llegó a 130 años, ¿no? Claro, Y y los tiene demás no razón, ahora sabemos. no hay nada más vulnerable que lo digital. Exacto, exacto. Entonces, a la pregunta que tú dices, la verdad, mi verdadera preocupación, yo creo que está acomodándose la convivencia y que el cine como espectáculo no desaparecer ni tal. Lo que sí estamos en peligro es que desaparezcan las obras existentes, porque si solo existen en digital, son absolutamente vulnerables y puede ser que una cantidad importante no existan. Lo que mencionas hace un rato de Spielberg, es verdad, lo que están haciendo en donde pueden es pues mandar las películas a que exista una copia, un negativo de ellas en celuloide, si quieren que existan. Pero eso solo pueden hacer unas cuantas películas elegidas. En la actualidad, una gran cantidad de películas del siglo XX, especialmente en nuestros países, corren el riesgo, si no es que ya han desaparecido para siempre, que es una cosa terrible. Sí, yo creo que una buena reflexión, perdón Mauricio, antes de darte la palabra,
en esto. Y ya para despedir a Armando, que yo sé que Ya está aquí mi asistente. Voy a pedirle que pase una película en lo que terminamos y ahorita yo me uno a la clase. una película de... Voy a pasar de una película de los cortos de Scorsese. Ah, perfecto. Ahorita les Creo digo. Así que que seguimos. de lo que dices hay dos reflexiones importantes en esta charla y es, uno, que en estos 130 años del cine se ha perdido la materialidad del soporte, es decir, ya hay no hay una materialidad. Antes uno sabía que era un soporte de 35, de 16, de 8 milímetros, etcétera. Ahora el soporte digital como tal no existe, es decir, existe un repositorio donde hay unos datos almacenados. Entonces estamos ante la inmaterialidad del soporte, es decir, de la figura física del material, pero lo otro es esa vulnerabilidad y esa fragilidad que tiene el registro digital de nuestras nuevas películas o dentro de todas estas grandes producciones a nivel numérico que se están dando en los últimos años. Entonces, ¿cómo ves, Mauricio, pues ese futuro y esa percepción sobre lo que viene para el cine? Sí, bueno, sí, ahí tengo el micrófono abierto. Eh, para mí el cine también son las imágenes en movimiento, no logro, me cuesta trabajo escindir la imagen en movimiento, siempre hablo de que no son solamente las películas largometraje de ficción, como se suele llamar a veces el cine, ¿no? Sino que está el documental, está el corto, está el cine experimental y yo creo que lo que viene sucediendo también desde hace más de 30, 40 años, bueno, algo muy importante que es el desarrollo de lo digital, de las imágenes digitales, con todos los problemas que, sobre todo de rescate, de posibilidad de mantenimiento de esas imágenes en movimiento, como tú bien lo sabes y lo estás diciendo, Jorge Mario, pero me parece que también es una producción impresionante. Lo que dice Armando también es muy cierto. Hace unos 15 años alguien hablaba de ese fenómeno en la fotografía. Lo que se había producido en los últimos 5 años en fotografía digital desbordaba toda la historia de la fotografía, era impresionante, pero es una cantidad también, sobre todo, donde toca mirar y empezar a esculcar a ver dónde hay calidad, ¿no? Y yo creo que eso es también lo importante de lo que de lo que se está haciendo a partir del trabajo como fundación, como las filmotecas, las fundaciones de patrimonio fílmico y lo que tú haces, Jorge Mario. Otro es el desarrollo hacia formas de percepción que ya no son solo las salas de cine, que como decíamos ahora son los celulares, esa individualización otra vez de la mirada, como decías, Armando, de casi que regresando otra vez al kinetoscopio después de haber pasado por el cinematógrafo que tiene esa función también social, colectiva, ¿no? De agrupar 100, 200, 1000 personas como hubo teatros a veces, ¿no? Eh, y eso también es importante como en las transformaciones. Pero yo voy a otro lugar también que está sobre todo desde lo que se ha llamado el videoarte, como puede ser el cine expandido, la videoinstalación, y también los espacios inmersivos, las posibilidades de lo inmersivo, ¿no? El 360, las gafas, los guantes, todas estas posibilidades que nos llevan a una cantidad de nuevas tecnologías. La pregunta que nos acecha todo el tiempo hoy en día es, ¿y qué pasa con la IA? Con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando a mí me parecen aburridísimas, tristísimas, simplísimas las imágenes que por lo pronto se están haciendo en la IA. Y, y siempre anhelo totalmente esa imagen del celuloide, ese grano, incluso esa raya que le puede aparecer, esas imágenes que hemos visto hoy, ¿sí? Entonces yo creo que hay
otro espacio muy importante y que cuando se da, creo que no es masivo, lamentablemente, pero cuando se da es absolutamente emotivo, cuando se rescata una película de hace 50 años, de hace 80 años, de hace 30 años, y se pone al día y se vuelve a exhibir y podemos verlos en las salas de cine y constatar otra vez esa magia y eso creo que eso no, hacia allá va también el cine, hacia allá va también un lugar importante del cine, un lugar donde podemos constatar toda su importancia estética, cultural, social, colectiva, incluso política, ¿sí? Que está en esas imágenes y no solamente en toda esta proliferación de imágenes, porque pues hablando, yo empecé ahora diciendo que para mí todas las imágenes en movimiento las llamo cine, pero cuando vemos las imágenes de TikTok frente a los 100 años del acorazado Potemkin, como usted nos recordaba Armando ahora, como nos recordabas, pues no hay punto de comparación, es absolutamente deleznable, pueden haber millones de TikToks, pero vamos a salvar a esa única imagen del acorazado Potemkin, a esos 90 minutos del acorazado Potemkin. Si nos dan a escoger, quemamos, dejamos que se pierdan todos los TikTok y nos vamos a salvar esas imágenes de los archivos fílmicos. Yo creo que eso es muy importante, creo que hacia allá también va el cine, a rescatar el cine mismo, ¿sí? Y es una función importantísima. Solo comentar rápidamente que yo estoy de acuerdo con el término de la historia, las imágenes en movimiento, pero sí, Mauricio, quizás la historia de las imágenes en movimiento comienza antes del propio cine, de estos 130 años. Hay una prehistoria del cine que son imágenes en movimiento. Y además, por ejemplo, a mí algo que fue interesante ver algunos años, que no sé si conocen, es la instalación inmersiva que hizo con realidad virtual González Iñárritu, que presentó en Cannes y en México, que se llama Carne y Arena. 6 minutos en uno entraba con una escafandra, con un visor, individualmente, uno por uno, a vivir esta dimensión inmersiva, ¿no? En donde además era chistoso ver a la persona que entraba, pues que se movía, trataba de evitar que las cosas se le acercaran, igual que los que vieron a la llegada del tren con los Lumière, que se hacían a un lado, ¿no? Y ahora nos da risa eso, pero lo seguimos haciendo bajo otras técnicas. Ese trabajo inmersivo es cuestionable si le llamamos cine o no. El propio Iñárritu decía que no era cine, y sin lugar a dudas sí son imágenes en movimiento. Y por último decir algo que me parece muy importante como cineasta, que es que se expande la paleta de posibilidades del cineasta, con que no solo hacemos largometrajes de ficción, de documental, cortometrajes, animación, sino hacemos series que ya no llamamos de televisión, no tiene sentido, son series, y ahora hacemos series de autor. No, fueron creciendo así. Lo que Alfonso Cuarón hizo con su última serie es él mismo declarar que era un largometraje de 7 horas, así lo filmó. Son 7 capítulos, pero él lo filmó como si fuera un largometraje. Y ahora estamos viendo eso. Lo que vemos, una serie espléndida que se llama Adolescencia, la serie inglesa, pues es un gran largometraje que funciona muy bien en este formato y que es totalmente autoral. Ya estamos viendo series que son de una sola persona, de un autor, pues, que ya no solo son el showrunner y varias gente dirigiendo, sino que conciben esa serie como una película larga, en donde antes esto que hacía Bela Tarde, películas 7 horas, otros cineastas, todavía lo pueden hacer a través de este nuevo formato. Entonces, aparte yo la veo positiva para la creación y la producción. Creo que hay muchas cosas que tenemos que ver positivas, y como bien dice, no voy a ahondar más, pero la IA es todo un evento que todavía vamos a vivir, que está sucediendo cosas increíbles, que evidentemente es una herramienta muy importante y que estamos por ver
dónde la vamos a dimensionar, como pasó en su momento con el sonido, como pasó con su momento con el color, con la tercera dimensión, etcétera, ¿no? Seguramente va a llegar a fusionarse de una manera y eficaz la IA en el cine, sin lugar a dudas. Bueno, pues ya como hay dos conclusiones ahí que me parece interesante resaltar. La primera es que no tenemos claridad sobre cómo van a ser los espacios donde vamos a ver ese cine, que yo creo que es lo que más está cambiando porque la misma producción, las cámaras, la óptica, la luz sigue siendo, digamos que la misma, con unas tecnologías cambiantes, pero los espacios están cambiando, estamos volviendo a estas formas individuales de ver las películas. Y lo segundo, y que tiene que ver mucho pues, con la institución en la que estamos en este momento, es que se está presentando mayor dificultad en conservar y preservar la producción de los últimos 20 años que la que se hizo 100 años atrás. Y eso es una cosa bien curiosa, ¿no? Es decir, se nos está dificultando más restaurar una película del año 2005 que una de 1925. Entonces quiero agradecer a Armando por su tiempo, por aplazar un poco la clase urgente que tiene, y a Mauricio Durán por esta participación en esta charla sobre los 130 años del cinematógrafo, y de verdad pues muy agradecidos y todo un honor que estuvieran acá en esta conversación. Tenemos el tercer video que es el de cierre, y pues agradecemos a todos los que estuvieron conectados en esta sesión para que vean esta última etapa hasta llegar al 2025 de lo que han sido algunos momentos importantes de la historia de la cinematografía. Entonces, de nuevo, Mauricio y Armando, muchas gracias y nos vemos pronto y vamos con el último video. Gracias, Y Jorge, y gracias. qué bueno volverlos a ver a ambos. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, gracias por la invitación. Abrazo. Gracias. Todas las divisiones de la policía de la capital de la República se acaban de unir al movimiento revolucionario. Todas las divisiones de la Policía Nacional de la capital de la República se acaban de unir al movimiento revolucionario. Compadre. No hay nada. Me echaron una vejiga llena de sangre de puerco. Oye, ese tipo no anda con relajos. ¿Y ahora qué te pasa? Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, entidad sin ánimo de lucro creada en 1986 con la misión principal de preservar, conservar y divulgar el patrimonio audiovisual del país. Además tengo que llevar un padre al bandido. ¿Qué le pasó, hermano? No, me chipé, hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me tocó hasta el fierro, weón, lo perdí. ¿Cómo vas a perder el fierro, mija? Sí, hermano, yo no me iba a hacer matar, hermano. Uy, pero ¿qué pasó, weón? Ah, pues, iba con Andito y ese bueno, lo cogió mal del close y se me voló cuando hasta venía a la parque y lo encendió a bala. Entonces me tocó No, también. en la parca. ¿Y tuvieron bronca con los tombitos?
Hey, yo sé dónde está la plata para hacer la película. Robémonos un banco. Camine más bien. Luis, pague. Espéreme. Pero si mire, ahí viene el hombre invisible. Oigan esto, cuando mi mamá me dio el desayuno, me tuvo que buscar así. No me pudo ver, por lo menos para ella sí soy invisible. No. Eso con la mamá no vale. Tiene que ser con gente desconocida. ¿Vas a dejar por la leche o qué? Claro, hoy te voy a pagar hasta la risa. La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piquería. Y el diablo por venganza le puso la maldición. Lo muere. Sí, me ayuda. This is madness. Eu sou a Messia, o Redentor dos sitios. No hay más hora de infierno.
Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta última sesión de Memoria Activa 2025 y los esperamos en el 2026. Gracias a todos.